Una vez más, su hermano y Padre José de Jesús Sánchez Salcedo, misionero del Espíritu Santo, desde el corazón de Jesús, queremos meditar el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 38 al 40. Y dice así: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra mí está con nosotros y está a nuestro favor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. No se lo prohíban. Podemos aquí nosotros hacer como la síntesis de esta reflexión que hace Jesús, y a la misma vez invita a los discípulos a que abran sus horizontes, abran su perspectiva. Muchos de nosotros en momentos determinados estamos como los discípulos. Queremos absolutizar solamente que la gracia es nuestra, es solamente para mí. Jesús nos invita hoy directamente en Juan, diciéndonos: no, la gracia es universal, la gracia es para todos. La gracia es un don del Padre que se nos revela en Jesucristo, y que el mismo Cristo nos dice: sé generoso como mi Padre es generoso contigo. Y entonces la primera invitación que nos va a invitar es descubrir la generosidad de Dios. Esa generosidad de Dios que está marcada siempre en un servicio, en una donación, en poner en práctica los dones, los talentos, las cualidades que el Padre de los cielos nos regala en Jesucristo. Y por eso Jesús le dice a Juan: Juan, abre tu horizonte. No solamente el Padre te ama a ti, sino ama también a otra gente. Y si aquella persona ha entendido que yo también participo de esa bendición y Él está trabajando para nosotros, no se lo prohíbas. Al contrario, únete a Él. Y aquí es donde entonces nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos va a invitar a entender que debemos estar siempre analizando la realidad. Y la realidad es un continuo discernimiento, es un estudio que debemos nosotros desde el momento que nos levantamos hasta que nos regresamos a acostar. ¿Cómo poder estar haciendo lo que le agrada al Padre? ¿Cómo en momentos determinados tenemos que presentar correcciones, o en momentos determinados tenemos que dar permisos, así como lo hace Jesús? Aparte de la generosidad de Dios, hoy nos dice nuestro Dios, como segunda cosa: haz del presente un continuo discernimiento para que hagas siempre lo que le agrada al Padre. Hay momentos determinados donde nuestros hijos, por decirles un ejemplo, nos piden permisos y nos dicen: mamá, ¿me dejas ir al cine? Y en momentos determinados nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos: sí, te doy un permiso para hasta esta hora. Y el hijo tiene que respetarla. ¿Para qué? Para que empiece una armonía y ayudarle a entender también una reestructuración de que también necesita que descansar él y ustedes como papás. Y entonces nuestro Señor le dice también a la humanidad: es necesario que tú también te organices de otra manera. Aquel que está con nosotros nos va a ayudar a armonizar dónde esté el bien y dónde esté el mal. Y ahí es donde está la segunda invitación: cómo poder hacer un discernimiento del bien y buscar el máximo bien, como dice Santo Tomás de Aquino, ante el mínimo mal. Porque nosotros estamos, hermanos, luchando con el mal. Es decir, aquello que divide la armonía, la paz, la reconciliación, la bondad, la alegría, el gozo, la familia, la unión con el Padre en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros debemos hacer el discernimiento. ¿Cómo poder promover el bien? Es lo que le está planteando Jesús de respuesta a Juan. Hay que promover el bien. Y entonces estamos nosotros luchando siempre con el mal. Y por eso debe estar uno como atento, como dice Santa Teresa de Jesús, en una atención amorosa de corazón a corazón con Dios, para que cuando se te presenten las inquietudes de las realidades que nosotros tenemos, puedas tener claro y puedas recibir de parte de Dios una luz especial, o la ciencia, o la sabiduría, o el entendimiento, para poder discernir en dónde debo yo liberar el bien del mal. Y aquí es donde está nuestro protagonismo, nuestra relación. Por eso nuestro Señor le dice a Juan, al mejor amigo: Juan, abre un momento determinado nuevo a aquellas personas que te están pidiendo
un nuevo servicio. Y te están diciendo que respete los dones de los demás. Como tercera cosa, nuestro Señor le dice a Juan, respeta los dones de los demás, que también son dones del Padre para la humanidad. Tú tienes unos dones y el otro tiene otros dones, otros carismas, otros modos de servir a la humanidad, a Dios. Y por eso hay que respetar a los demás cuando alguien sirve, como Dios le está facilitando ese conocimiento, esa sabiduría o esa manera concreta de amar al necesitado, al pobre, al hambriento o a aquella persona que está probablemente como este hombre endemoniado. No es fácil, hermanos, estar trabajando cuando sucede una situación como ahorita está sucediendo cada vez más y más con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están continuamente buscando el mal y están posponiéndose a eso. Y por eso muchas familias y muchos papás ahorita están en una situación de alerta. Están en una situación que se altera el sistema de la familia. ¿Por qué? Porque no saben cómo tratar estos ambientes. Cuando sus hijos empiezan a gritar, empiezan a tener actitudes contrarias a la armonía, cuando empiezan a promover no solamente drogas, sino cuando empiezan a promover ambientes que están continuamente promoviendo un alejamiento de Dios, es decir, un alejamiento del amor, de la armonía, de la paz que hay en la familia. Y cuando los hijos ya empiezan a actuar de una manera no apropiada, no es fácil trabajar. Por eso es importante que nuestro Dios nos regale esta bendición y nos dice hoy a ti y a mí, abre tu horizonte y reza por aquellos que están trabajando como exorcistas. En la iglesia, gracias a Dios, tenemos sacerdotes consagrados específicamente para liberar los espíritus impuros, los espíritus del mal que hay en la humanidad. Y Dios nos regala una vez más esta grande bendición, que hay gente que Dios ha consagrado como Él lo ha hecho, también da el don partícipe a otra gente. Por eso San Pablo nos recuerda y nos dice en las diferentes cartas que él escribe a las diferentes comunidades, hay diferentes carismas, hay diferentes dones, hay diferentes ministros y hay diferentes vocaciones y también ministerios, y cada uno tiene específicamente un trabajo para unificarnos al plan del Padre, y hay que trabajar juntos para que reestructuremos ese cuerpo místico de Cristo, que es toda la humanidad, en donde nosotros debemos estar promoviendo el bien. Debemos entonces hacer una opción cada vez más por los más necesitados, por los pobres, por los que están endemoniados como este joven, que cual experimenta en carne propia que alguien tiene el poder para liberarlo. Y entonces yo los invitaría de corazón que recemos mucho por los sacerdotes que trabajan en estas dimensiones, en estos apostolados, que no es fácil. Son sacerdotes que se trabajan continuamente en oración, en ayuno, en meditación, en reflexión, en un continuo estudio de analizar más a fondo cómo poder ayudarle al hombre desde su psicología, desde su personalidad, a alejarse de estas situaciones y cada vez estén en la mejor armonía, sirviendo a Dios desde su propia persona. Por eso los sacerdotes que trabajan en este ministerio es un trabajo no fácil de hacerlo. Pidamos a Dios que cuando haya una situación en la comunidad, una situación difícil, no nos quedemos como Juan, criticando el trabajo de los demás. Al contrario, unámonos en oración por aquellos hombres y mujeres que están trabajando para la liberación de muchas personas que están ahorita en estas situaciones endemoniadas. Que Dios nos ayude a ustedes y a mí, y desde el corazón de Jesús recibamos la fuerza que nos ayuda a ser hermanos del más necesitado y nos ayuda a ser parte de aquel proyecto de salvación cuando ponemos en práctica nuestros dones y talentos de nuestro Dios. Que este momento de reflexión te ayude a ser generoso, te ayude a ser un hombre universal en la gracia y te ayude a trabajar por los más necesitados. Que nuestro Dios nos enseñe desde el corazón de Jesús a amar más a aquel hombre que trabaja 24 horas para la liberación de todos aquellos hombres y mujeres que han experimentado una posesión. Que Dios los bendiga y que el corazón